Ahí está. Jóvenes, buen día con todos. Buen día, Matías, Eduardo, Brian, buen día. Sofía, buen día. Buenos días, Sofía. Buenos días, Jennifer. Buenos días, profe. Buenos días, Justina. Paulina, buen día con todos. Dylan. Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar la clase. A ver, vamos a continuar con el tema de polígonos regulares que habíamos empezado el día de ayer. ¿Cierto? Entonces, a ver, vamos ubicándonos. Saludos a todos nuevamente, a los que recién ingresan. Y nos ubicamos por acá. Ahí está. Polígonos regulares. Listo. Por acá vamos a continuar. Nos habíamos quedado la clase anterior en el problema número 7, ¿cierto? ¿Me confirman ahí? Tengo la página 26, jóvenes. Sí, profe. Sí. Listo, ejercicio número 7. Pasamos a la 8, ¿cierto? Muy bien. Pasamos al ejercicio 8. O faltaba la 7, ¿me confirman? Ya lo hicimos. Ya listo, pasamos a la 8 entonces. Ejercicio número 8. Muy bien. Ahí está, ejercicio número 8. Muy bien. Entonces, a ver, recordando un poco, vamos a graficar tomando en cuenta polígonos regulares. Pero como les digo, o como les dije ya anteriormente, para un polígono regular, o de repente utilizamos los triángulos rectángulos notables, ¿cierto? O las formulitas que tenemos ya sea para el triángulo equilátero o ya sea para el cuadrado. ¿Está bien? Pero recordando algunos conceptos previos siempre para poder resolver. Muy bien. Entonces, en el problema número 8 nos dice lo siguiente. A ver, calcular me dice el apotema de un cuadrado si su lado mide raíz de 2. Allá el lado del cuadrado mide, dice, un momentito, raíz de 2. Muy bien. Pero como me dice el apotema de un cuadrado, entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente, ¿cierto? Me dice calcular el apotema del cuadrado si su lado mide 10. Entonces recordemos la formulita, vamos recordando entonces las formulitas ahí, pero primero dibujo el cuadrado. A ver. Pero como me habla de un polígono regular, que es un cuadrado, entonces lo que debo hacer es dibujar mi circunferencia y dentro dibujo el cuadrado para poder identificarlo. Muy bien, aquí está. Acá lo tengo. Entonces dibujo el cuadrado que va dentro. Listo. Para poder identificar los elementos, ¿cierto? Acá identificamos los elementos de este cuadrado. Aproximadamente, ahí está. Listo. Dice calcular el apotema de un cuadrado si su lado mide raíz de 2. El apotema es la distancia del centro perpendicularmente hacia uno de sus lados, ¿cierto, jóvenes? A ver. Por acá, del centro perpendicularmente a uno de sus lados. Este es el apotema. Eso es lo que me pide calcular, ¿cierto? El apotema. Calcular el apotema. Esta es mi incógnita. Vamos a colocar la P. Listo. Es lo que me pide calcular. El apotema de ese cuadrado. Pero su lado, ¿cuánto mide el lado, me dice? El lado del cuadrado mide Raíz de 2. raíz de 2. Listo. Ahí lo tenemos. Muy bien. Como tenemos el lado de ese cuadrado y me pide calcular el apotema, profesor, podría usar la formulita, pero vamos trabajando con los notables. Ustedes saben que en el cuadrado, el ángulo de la esquinita, ¿cuánto mide? Esto mide 90. 90 grados, ¿cierto? Profesor, y si yo uno el centro de esa circunferencia con ese punto o con ese vértice del cuadrado, ¿cierto? Voy a formar por acá un ángulo notable, ¿cierto o no? Aquí formo un ángulo notable, profesor. Así es, ¿de cuánto? A ver, ¿se acuerdan? ¿De cuánto? 45 y 45. Exacto, siempre que traces una diagonal aquí en el cuadrado, se forma un notable. Si este es 90, acá debe ser la mitad, 45, y por acá también sería 45 porque es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Ahí está. Listo, profesor. Voy a calcular el apotema. ¿Cómo? Atentos, miren. Si este lado mide raíz de 2, todos los lados deben ser iguales, ¿cierto? O sea, profesor, acá también mide raíz de 2. Así es. Acá también mide raíz de 2. También. Muy bien. Pero ¿cuánto medirá el lado de la base? ¿También mide raíz de 2, profesor? Muy bien. Pero al trazar el apotema, ¿va a caer en el punto medio o no? ¿Cierto? Sí. ¿Y cuánto medirá acá? Raíz de 2 entre 2. Raíz de 2 Ajá. sobre 2. Este lado valdría la mitad. Raíz de 2 sobre 2.
y acá también debe ser raíz de 2 sobre 2. Claro, profesor, entonces ya salió ya, mira. ¿Por qué? Porque me pide el apotema. Mira, a 45, ¿cuánto se opone? Raíz de 2 sobre 2. Al otro 45, al otro 45, También. Raíz de 2 sobre raíz de 2. 2. Ya tengo el apotema. Ah, ya con notable se dio rápido, profesor. Así es. El apotema de ese cuadrado sería entonces raíz de 2 sobre 2. Profesor, no lo vi. A ver, este triangulito lo voy a sacar acá para que lo veas mejor. Mira. Acá más acá al fondo, aquí. El triangulito, ahí está, para que lo puedas identificar. Aquí está el apotema, AP. Este es el apotema, ¿cierto? Y este lado vale raíz de 2 sobre 2. Claro, raíz de 2 sobre 2. Estamos sacando ese triangulito que está por acá, mira, este triangulito por acá. Ahí está, saltó ahí. Listo. Mira, 45 y 45, formamos acá el notable, 45 y 45, ahí está. Listo, y con eso ya salió, porque si a 45 se opone raíz de 2 sobre 2, al otro 45 también, y da la casualidad de que este es el apotema, por eso es que vale raíz de 2 sobre 2. Muy bien. Completándolo ahí ustedes, voy al siguiente gráfico. El siguiente gráfico me dice, si el apotema de un hexágono regular mide raíz de 3. A ver, dibujamos ahora al hexágono. Pero como siempre debemos, como es un polígono regular, lo vamos a dibujar dentro de la circunferencia para poder identificarlo. Vamos a dibujar aquí al hexágono. A ver, por acá. A ver, sus lados por acá del hexágono, aproximadamente. Aquí está. Listo, por acá también. Van dibujando ahí el hexágono. Es un hexágono regular. Muy bien. Hexágono regular quiere decir que todos sus lados y sus ángulos son iguales. Me dice, si el apotema del hexágono mide raíz de 3, me da como dato el apotema. Y ustedes se acuerdan que el apotema es la distancia del centro perpendicularmente a uno de sus lados. Este es el apotema. Y este apotema me da como dato. ¿Cuánto mide, dice? A ver, ahí lo tienen. Raíz de 3. Exacto. Si el apotema del hexágono mide raíz de 3, este apotema vale raíz de 3. Listo. Si el apotema mide raíz de 3, calcular ¿qué cosa? Su perímetro. Vamos a calcular el perímetro. El perímetro, obviamente, ¿de quién? Del hexágono, ¿cierto? Del hexágono. ¿Ok? Entonces, profesor, a ver, vamos a verlo. Me acuerdo de algo. Para poder calcular el perímetro de ese hexágono, debo saber cuánto mide su lado, ¿cierto? ¿Cuánto mide su lado? Porque el perímetro es la suma de todos sus lados. Entonces, ¿qué hago? Me acuerdo de acá. ¿Cuánto mide el ángulo interior? ¿Se acuerdan del hexágono? ¿Cuánto mide su ángulo interior? ¿El ángulo interior cuánto mide? 120. 120, claro, 120, profesor. ¿Y cómo se calcula, profesor? ¿Se acuerdan? La vuelta 360, ¿cierto? Ese es el ángulo central, pero el otro era 120, con la formulita que lo calculamos. Profesor, si vale 120, acá vale 120, yo puedo trazar el radio, así es, mira, ve. Y si trazo el radio, a ver, ¿lo va a dividir ese ángulo en dos partes iguales o no? Mira, ve. ¿Y cuánto valdría cada angulito? Ya lo ven ahí, mira, ve. Cada angulito valdría 60. 60. Tengo el notable de 60 y ajá, acá sería 30. 60 y 30. Claro, ¿por qué, profesor? Porque es el notable lo que le falta para 90, 60 y 30 grados. Listo, no olviden que en el hexágono regular siempre su ángulo interior mide, o su ángulo, claro, 120 grados. Muy bien. Entonces ya obtuve el notable, profesor. Entonces ya puedo calcular el perímetro, pero primero vamos a calcular el lado. Acuérdense, si a 60 se opone raíz de 3, a 30, ¿cuánto se opondrá? La mitad. La mitad. A ver. Acuérdense el notable. El doble. El doble. ¿No? Si a 60 se opone raíz de 3, a 1. 30, claro, 1. Y a 90, ahí sí es el doble. ¿Cierto? Ahí está el notable. Justo encaja el notable, ¿cierto? Mira, a 60 se opone raíz de 3, a 30 debe ser 1, y a 90 el doble 2. Profesor, entonces, si este pedacito vale 1, acá también debe ser 1. ¿cierto? Porque eso cae en el punto medio. Ya tengo el lado. ¿Cuánto mide el lado de ese hexágono? ¿Cuánto mide el lado de ese hexágono? Acá está, mira, 1 más 1, 2. Y acá mide, exacto, si acá mide 2, acá también 2, acá también 2. ¿Por qué? Porque es un polígono regular. Y el polígono regular tiene todos sus lados y ángulos iguales. Por lo tanto, me pide calcular 2P. 2P es el símbolo de perímetro, ¿cierto? No lo olviden. 2P quiere decir perímetro. ¿Ok? Para no olvidar, hay que colocarlo siempre. 2P significa perímetro.
Profesor, y si fuese solamente P es semiperímetro, no lo olviden. Como me pide calcular el perímetro, ya pues lo podemos calcular, súmenlo. ¿Cuánto valdría el perímetro? La suma de todos sus lados. ¿Cuánto nos daría? Si cada lado mide 2, entonces el perímetro sería 12. 12. Claro, sería 2 multiplicado por sus 6 lados. El perímetro nos daría 12. Ahí está. Listo. 12, como estaba en centímetros, 12 centímetros. Muy bien. Ahí está el perímetro. No olviden algunas propiedades o algunos elementos, ya sea del polígono, cuando es regular, el ángulo interior siempre mide 120, profesor. ¿Y cómo se calculaba eso? Con la formulita que te di, ¿cierto? Eso lo vimos también en polígonos, ya en las clases anteriores. La formulita para el ángulo interior era 180 por n menos 2, ¿cierto? Sobre n. Esa era la formulita para calcular, ¿qué? El ángulo interior. Aquí, como tiene 6 lados, sería 6 menos 2, 4. 180 entre 6 es 30 por 4, 120, ¿cierto? Ya ustedes se acuerdan cómo se trabajaba. Muy bien. Completen el ejercicio 8 y 9. Pasamos al problema número 10. Complétenlo y me ponen su reacción para poder continuar. Muy bien, Tracy. A ver cómo vamos los demás. Muy bien. Listo. Pasamos entonces al problema número 10. Ya, no hay objeción, todos anotaron ya. Eduardo, ¿cómo vamos? Brian, muy bien. Yasuri. Sí, está perfecto. Listo, perfecto. Seguimos. Problema 10 y 11. Borramos todo. A ver, en el problema número 10 me dice calcular el semiperímetro de un cuadrado. Ah, ya, me hablo de un cuadrado, entonces vamos a trabajar con esa misma figurita. A ver si... Ya, a ver, un momentito, ojalá que no se borre todo. Listo. Listo. A ver, estamos acá en el problema número 10. Me dice, calcula el semiperímetro de un cuadrado. Si su apotema, ¿cuánto mide su apotema? Me dice ahí, su apotema mide Raíz de 2. raíz de 2. Vamos a trazar el apotema. No olviden que el apotema es la distancia del centro de la circunferencia perpendicularmente al lado del cuadrado, del polígono, en este caso el cuadrado. Y ese apotema me dice que vale raíz de 2. Ahí está. Calcula el semiperímetro del cuadrado, si su apotema mide raíz de 2. Para calcular el semiperímetro, calculamos el perímetro y lo dividimos entre 2. Entre 2. Eso sería el semiperímetro. Muy bien. Entonces, profesor, yo sé y sabemos, también ustedes lo saben, de que si unen el centro de ese cuadrado, esa circunferencia, con el vértice por acá del cuadrado, eso es radio, ¿cierto? Y eso es conocido. Y divide a este angulito en dos partes. ¿En dos partes? Iguales. Iguales. Como mide 90, el ángulo notable que se va a formar es de 45 y 45. Listo, profesor, me pide el semiperímetro, hay que calcular el lado entonces, atentos. Si a 45 se opone raíz de 2, al otro 45 también debe ser Raíz de 2. raíz de 2. Ahí está. Profesor, ya 90, bueno, el 90 no lo vamos a usar, sería raíz de 2 por raíz de 2, ¿cierto? Claro, ¿cierto? Exacto. Vamos a colocarlo entonces, 2 valdría acá. Listo. Pero, profesor, me acuerdo de que el apotema cae en el punto medio. Estos dos pedacitos deben ser Iguales. y acá vale raíz de 2, acá también debe ser raíz de 2 veces raíz de 2. Entonces, ¿cuánto mide el lado del cuadrado? A ver, el lado del cuadrado, ¿cuánto medirá? 2 veces raíz de 2. Raíz de 2, ¿cierto? Eso mide el lado del cuadrado. Listo, profesor, me pide calcular ¿qué cosa? El semiperímetro. Perímetro. O sea, me pide calcular P, ¿cierto? P es el semiperímetro. Y el semiperímetro es la suma de todos sus lados entre 2. Listo, entre 2. A ver, sumen todos sus lados. Si suman todos sus lados, ¿cuánto nos daría? A ver, profesor, si el lado... 8 raíz de 2. Exacto, si el lado mide 2 raíz de 2, 2 raíz de 2 por 4, porque tiene 4 lados, sería 8 raíz de 2. Ajá. Saldría 4 raíz de 2. 4 raíz de 2 se simplifica. Exacto, 8 raíz de 2
Muy bien, dividiendo nos quedaría 4, ¿cierto? Raíz de 2. Ahí está. Eso sería el semiperímetro. Muy bien. Ok, Camila, ya te vi, no te preocupes. Ok, ya, Camila. Listo. Ahí está. ¿Cierto? Se dan cuenta que no es necesario en algunos casos usar la fórmula. Ustedes se acuerdan del notable y ya van trazando más rápido, pero siempre también es bueno colocar las formulitas, ¿cierto? En su defecto, porque otro tipo de problemas sí requieren las formulitas. A ver, pasamos al problema número 11. Me pide calcular, profesor, X. Pero si ustedes se dan cuenta, X es un ángulo formado por dos secantes y es un ángulo de la circunferencia. ¿Cómo se le llama a ese ángulo de la circunferencia, a X? ¿Cómo le llamamos, se acuerdan? Es un ángulo exterior. Muy bien. ¿Y cómo calculamos un ángulo exterior? A ver, ¿se acuerdan? Sumando los ángulos interiores. A ver. Restándolo. Restando. ¿Pero quién restamos? ¿Quién restamos? Los arcos. Claro. Arcos. Claro, los arcos que se forman. Para acordarnos por acá, mira, si tengo por acá, ahí está, un ángulo exterior, ese es ángulo que está fuera de la circunferencia, es un ángulo exterior X. Ahí está, profesor. ¿Cómo se calculaba ese ángulo exterior? La resta de los arcos. El arco mayor que formaba las secantes, acá está, mira, el arco mayor alfa, menos el arco menor beta, entre 2. Ahí está la formulita, profesor. Ese ángulo exterior es igual al arco mayor alfa menos el arco menor beta dividido entre 2. Allá, listo. Pero vamos a calcular los arcos. A ver, ¿ven los arcos acá o no? Vamos a buscarlos. Vamos a buscar dichos arcos. ¿Dónde está, profesor? Si este es el ángulo exterior, ¿dónde determinan o dónde se forman los arcos? Aquí estaría, mira, este es el arco mayor. Aquí está, mira, el arco mayor le voy a poner alfa. Profesor, el arco menor, ¿dónde está? Aquí está, mira, ven. Este es el arco menor. Este arco menor le voy a poner beta. Listo. Profesor, calculo esos arcos y ya salió el problema. Así es. A ver, pero para el arco alfa lo puedo calcular rápidamente. ¿Por qué? 60. Así es. ¿Por qué, profesor? Porque tengo que este lado es L sub 6 y L sub 6 corresponde al lado del polígono regular, que es el hexágono. ¿Y cómo se calcula su arco que va detrás? La vuelta 360 entre 6, por acá me daría entonces 60. 60 grados. No lo olviden, no olviden cómo se calcula. Si el lado es un polígono regular de 6 lados, ¿cierto? Sería la vuelta 360 entre 6, eso me dirá el arco. Profesor, pero para beta no tengo nada. Vamos a ver primero el de acá. Este arco, profesor, lo puedo calcular BC. Corresponde al polígono regular del lado 4, ¿cierto? ¿Cuánto valdría su arco? 90. 90. Claro, 360 entre 4, por acá me daría 90. Listo. Profesor, ¿y beta? Yo necesito beta, ya tengo alfa, faltaría beta. ¿Cuánto valdría beta? Ajá, muy bien, Francisco, así es. Claro, ¿por qué, profesor? Atento, La mire, míreme. 30. Claro, valdría Ajá, 30. ¿Por qué, profesor? Porque AD es diámetro y el diámetro divide la circunferencia en dos partes iguales. Si es dos partes iguales, todo este arco de acá arriba debe valer 180 y el arco de abajo también 180. Como todo lo de arriba vale 180, voy sumando. 60 más 90 es 150, ¿cierto? 150. Beta valdría lo que le falta. ¿Cuánto le falta para 180? Faltaría 30. 30 grados. Listo, profesor. Ya puedo aplicar fórmula, muy bien. El ángulo exterior X es igual a la resta del arco mayor menos el arco menor entre 2. Pero el arco mayor lo conozco. El arco mayor valdría 60 60. menos 15. 30. Ajá, muy bien. Dividido entre 2. Entre 2. Entonces X valdría 60 menos 30 es 30. Entre 2 nos daría 15 grados. 15. Muy bien, completen hasta ahí. Ajá, muy bien, Francisco. También por ahí veo. Muy bien. Listo. Completen el problema 11. Pasamos al siguiente, problema número 12. También anotando los ojos, ¿cierto? Para que ustedes se acuerden cómo se calculaba el ángulo exterior, cómo se calculaba el ángulo interior, en otros casos cómo se calculaba el ángulo inscrito, seminscrito, el ángulo central, cuál era la relación. Siempre voy colocando yo al lado para que vean
qué es lo que se ha utilizado. Muy bien, me colocan por ahí su reacción luego para poder continuar. Eduardo, no te veo, Eduardo. Muy bien, Tracy, ¿cómo vamos, Eduardo? Ya terminé. Listo. A ver quién más está por ahí. Andrea. Mayarly. Alison, ¿cómo vamos? Muy bien, Mayarly. ¿Dónde está Estrella? No te veo, Estrella. Muy bien, Camila. No está, creo. Listo. Seguimos entonces. Seguimos ahora sí. Continuamos con el problema número 11. Ajá. Sí, Francisco, he tenido bastantes inconvenientes, pero el día de hoy tiene que ser, porque ya he subido los diferentes grados. Ya me toca, el día de hoy me toca cuarto. No te preocupes. Hoy me toca cuarto de todas maneras. De todas maneras. Listo. Ya, a ver, pasamos, pero para el problema número 12, para el problema 12, a partir del número 12, debemos entonces retornar, porque vamos a ver ahora algunos teoremas adicionales, ¿cierto? Porque la primera parte era de polígonos regulares. Ahora, vamos a ver estos tres teoremas en la circunferencia. Aquí está, relaciones métricas en la circunferencia. Borro todo esto. Aquí estamos, mira, acá hay tres teoremas que vamos a utilizar, ¿ok? A ver, estos teoremas en la circunferencia se deben de cumplir. A ver, el primer teorema se le conoce como el teorema de las cuerdas. Atentos acá, repasamos, hemos retornado a las formulitas antes de pasar al problema siguiente, el problema creo 13 o 12. A ver, ¿qué me dice el teorema de las cuerdas? Si yo tengo dos cuerdas, acá está, que se cruzan en una circunferencia, ahí está, dos cuerdas que se cruzan, van a determinar varios segmentos, ¿cierto? Por ejemplo, la primera cuerda, al intersectarse con la otra, determina el segmento A y C. La otra cuerda determina el segmento B y D. El teorema de las cuerdas me dice de que el producto de esos segmentos deben ser iguales, o sea, A por C, ahí está, mira, A por C, debe ser igual a B por D. En otras palabras, para verlo mejor, sería A por C, los segmentos formados en una cuerda, debe ser igual al producto de los segmentos formados en otra cuerda, o sea, B por D. Ese es el teorema de las cuerdas que vamos a utilizar posteriormente. El segundo teorema, ¿cuál es? El teorema de las secantes. Se le dice teorema de las secantes porque trazamos aquí, mira, una secante, dos secantes. ¿Está bien? Y tenemos por acá la parte externa de la secante, PA, y toda la secante, PB. Miren, luego la parte externa de la otra secante, PC, y toda la secante, PD. La propiedad o el teorema me dice de que la parte externa de la secante, PA, aquí está, mira, multiplicada por toda la secante, PB, debe ser igual a la otra parte externa de la secante, PC, multiplicado por toda la secante, PD. Si colocamos por acá de repente letritas, se ve mejor. Mira, acá voy a colocar de repente la parte externa en la secante, voy a ponerle A minúscula, y toda la secante voy a ponerle que mida M. Por el otro lado, la parte externa en la secante B, y toda la secante va a ser N. Entonces la propiedad me dice, la parte externa en la primera secante, A por toda la secante, ¿quién es? M. Debe ser igual a la parte externa de la otra secante. ¿Quién es la parte externa de la otra secante? ¿Cuánto mide? Mide B. Multiplicado por toda la secante. Toda la secante es N. N. Este es el teorema de las secantes. ¿Está bien? Teorema de las secantes. Y el teorema de la tangente y la secante, también conocido como teorema de la tangente solamente, obviamente porque se traza una tangente y una secante. ¿Cuál es el teorema o qué me dice el teorema? El teorema me dice que esa tangente, que está PQ elevado al cuadrado, es igual a la parte externa de la secante, PA, multiplicada por toda la secante PB. Ahí está. Si acá de repente la tangente le coloco X, acá le coloco A y toda la secante es M, entonces interpretaremos de la siguiente manera. Esa tangente X elevado al cuadrado es igual a la parte externa de la secante, acá la tenemos, A
multiplicado por ¿quién? Por toda la secante, que vale M. Ahí está. Repasando estas propiedades o estos teoremas, vamos a ver la aplicación ahora de cada uno de ellos. Pero conforme lo usemos, ¿cierto? Ya vamos reconociéndolos e identificándolos. Ahora sí, repasando estos teoremas, vamos a aplicarlos, esos mismos teoremas, en el problema número, aquí está, 13 creo, ¿no? O 12, acá está, 12, listo. Y ustedes a simple vista, al ojo, como se dice, lo pueden reconocer, ¿cierto? Para el problema número 12. ¿Cómo calculamos X? Profesor, eso obedece al teorema de las... ¿Qué teorema obedece? Cuerdas. Teorema de las cuerdas, profesor. Claro, el teorema de las cuerdas, al ojo lo veo. Claro. Y el teorema de las cuerdas me dice que cuando dos cuerdas se cruzan, los segmentos producidos, o el producto de los segmentos, o sea, 4 por 12, Por 12. debe ser igual a la multiplicación de ¿quién? A X por 8. X por 8. Claro, ese es el teorema de las cuerdas. O sea, profesor, diremos de que X multiplicado por 8 debe ser igual al producto de los otros dos segmentos en otra cuerda. 4 por 12. Por 12. Listo. Profesor, ¿puedo multiplicar o simplificar? ¿Cierto? Cualquiera de las dos cosas se puede realizar. Lo voy a simplificar. Cuarta de 4, 1. ¿Cierto? Con 8. Cuarta de 8 me dio 2. Listo, al ojo ya salió. ¿Cuánto sale X? 2 por X, a ver, me da 2X. 2X es igual a ¿cuánto? Acá lo tenemos, a 12. Pasa dividiendo. X valdría... Cierto, X valdría... Ya, salió. X entonces valdría... 6. 6, claro, 6. Súper sencillo salió ese problemita, claro. Aplicando el teorema de las cuerdas. El teorema de las cuerdas me dice que el producto de las dos cuerdas o de los segmentos formados en una cuerda, ¿cierto? Deben ser iguales. Muy bien. Súper fácil. Seguimos con el problema 13. En el problema 13, profesor, veo que esto es PC es una tangente y AC es una secante. Entonces, concluimos rápidamente que puede ser el teorema de la tangente. ¿Y cómo era el teorema de la tangente? Por acá. Cuando tienen una circunferencia y tienen una recta tangente y una secante, obviamente, ¿cierto? Se puede, profesor, aplicar el teorema de la tangente. Si esta tangente vale X, supongamos, aquí tengo la parte externa de la secante y toda la secante. Ahí está. El teorema de la tangente me dice que esa tangente X elevado al cuadrado es igual a la parte externa de la secante A multiplicado por toda la secante M. Reconociendo primero el teorema. Ahora colocamos los datos acá. Me pide calcular PC. PC sería X. AB, ¿dónde está AB? AB vale 21, mira. AB vale 21. BC vale 4. 4. Profesor, aplicando el teorema de la tangente, esa tangente X elevado al cuadrado es igual a la parte externa de la secante. ¿Quién es la parte externa de la secante? ¿Lo ven ahí? ¿Quién es? 4. 4. Multiplicado por toda la secante. ¿Cuánto mide toda la secante? ¿Lo ven ahí? 25. 25. Claro, toda la secante sería todo esto, mira, profesor. Claro, 21 más 4. Muy bien. Sería 4 por 25. Mira, el ojo ya salió, profesor, también. ¿Cierto? Yes. Claro, ¿Cuál X es al un- cuadrado. Puedo multiplicar porque ese numerito es desconocido. 25 por 4 es 100. Pasa 10. como raíz. X valdría entonces, raíz cuadrada de 100, 10. Y marcamos ahí la alternativa correcta para cada caso. Muy bien, completen, jóvenes, completen el ejercicio 12 y 13. Pasamos al siguiente. Y anotando por acá que se ha utilizado el teorema de la tangente, ¿cierto? Teorema de la tangente. Y el anterior era el teorema de las cuerdas. Ahí está el teorema de la tangente y acá es el teorema de las cuerdas. No lo olviden, el teorema de las cuerdas sí es fácil de reconocer porque cuando tienen una circunferencia, para recordar, cruzan dos cuerdas, el producto de las cuerdas, pongo A y B, M y N, ¿cierto? El producto de las cuerdas deben ser iguales, o sea, A por B
debe ser igual a m por n. Es lo que me dice el teorema de las cuerdas. Muy bien, teorema de las cuerdas y el otro es teorema de la tangente, aplicando el desarrollo. Muy bien, me confirman y pasamos al problema 14. Listo, profe, listo. Ya lo copié. Ya, muy bien, Eduardo. A ver cómo vamos los demás. ¿Cómo vamos, Paulina? Yasuri. Muy bien, Tracy, ya vimos ahí. Complétenlo, jóvenes. Muy bien, Mayarly. ¿Cómo vamos? Juan Carlos, William, Alison, Cielo, ¿cómo vamos? Completen, Micaela. Estamos en el problema número 13, muy bien, ya completó Micaela. Muy bien, Alison. Matías, Sofía, ¿cómo vamos? Muy bien, Jennifer. Listo, seguimos entonces. A ver, pasamos al problema número 14. Ya, a ver, lo subo ahora sí, lo subimos por acá. Listo, ahí tenemos dos problemitas. Vamos a borrar por acá para continuar desarrollando. A ver, en el problema número 14, ¿pueden intuir rápidamente que el teorema que se va a usar, cuál es? A ver. ¿Qué cosa ven ahí? Profesor, veo secante, veo tangentes, no veo secantes ni tangentes. Pero lo que vemos, ¿qué cosa es? ¿Cuerdas? Cuerdas. Ajá, Cuerdas. cuerdas, profesor. Veo varias cuerdas, muy bien. Entonces vamos a utilizar probablemente el teorema de las cuerdas. Pero hay que colocar los datos para poder identificar. A ver, me pide calcular AB. AB, este es el segmento. X le voy a poner, como siempre, la incógnita. BC, este pedacito, mira, vale 1. CD, este pedacito de acá, vale 2. ¿Cierto? A ver, luego que tenemos DE, ¿cuánto vale DE? Listo, ahora sí. ¿Profe? Listo, acá estamos, ¿Profe? reaparecí, listo. CD vale 2, DE, ¿cuánto vale DE? Acá está, mira, DE vale 9. 9. Listo, vamos remarcando acá para que se vea cuál es la longitud. Listo. Profesor, pero hay dos circunferencias, ¿cierto? Si hay dos circunferencias, vamos a aplicar de repente el teorema de la tangente dos veces. A ver, vamos a ubicarnos primero en la circunferencia menor. Aquí, mira, en la circunferencia menor, ahí está, la circunferencia menor, aquí lo tengo, y aquí voy a aplicar el teorema de las cuerdas. ¿Pero dónde están las cuerdas? Profesor, ¿las cuerdas cuáles son? Las que voy a marcar acá, mira, de naranja. Esta cuerda, ahí AD. está, AD. ¿Con Y quién, PQ. profesor? Con PQ. Listo. AD con PQ, profesor, muy bien. Pero PQ no tiene ningún segmento. Como no tiene ningún segmento, voy a ponerle de repente A minúscula y acá le pongo B minúscula. ¿Listo? Entonces, en la circunferencia menor puedo aplicar el teorema de las cuerdas. Y como diremos, se intersectan en el punto C, ¿cierto? Diremos A por B, miren, ¿cierto? A por B debe ser igual al producto de los otros dos segmentos. A ver, del punto C, hacia la izquierda, ¿quién tenemos? 3. Perdón, 2. Es 2, ¿cierto? 2. 2 multiplicado por el otro Por segmento. 1. ¿Por quién? Pero Por estamos 1 más X. Exacto, todo sería 1 más X. Ah, ya, profesor, es 1 más X. Así es. 2 por 1 más X, pero ordenado sería X más 1. Es lo mismo, ¿cierto? Muy bien, ya tengo una relación. Ahí todavía no se puede resolver, ¿cierto? Porque tengo 3 incógnitas. Ahora me paso a la circunferencia mayor. La circunferencia mayor que lo voy a remarcar. A ver, aquí estamos. La circunferencia de verde. Ahí está. Y voy a hacer lo mismo. Voy a aplicar el teorema de las cuerdas. Y da la casualidad de que la cuerda PQ sigue siendo la misma, ¿cierto? Es la misma para las dos circunferencias. Sí. Entonces puedo decir nuevamente de que la cuerda PQ A por B, también es A por B, mira, A por B, ahí está, debe ser igual al producto de los otros dos segmentos. ¿Quiénes son, profesor? Desde el punto C. 1 1 multiplicado por quién? por 9. Por Ah, 11. 11 por 11. Por 11, claro. 1
multiplicado por todo el segmento, desde C hasta E. ¿Cuánto vale? 2 más 9, valdría 11. 11. Ajá. Profesor, los dos son iguales, mira, los dos productos son iguales. ¿Lo puedo igualar? Igualar, ajá. Claro, entonces diremos 2x más 2 por x más Más 1, 2. ¿cierto? Debe ser igual a ¿cuánto? Debe ser igual a 11. 1 por 11, es 11. Listo, mira, de acá ya sale, aplicando distributiva, 2x 2x más 2. más 2 debe ser igual a 11. 11. Listo, pasa restando, 2x es igual a 9. 9, pasa dividiendo, x valdría 4,5. 4,5. 4,5. Muy bien, ahí está. ¿Se dan cuenta? Me sale facilito. Sí, tú recuerdas que puedes trabajar en cada circunferencia aplicando ¿qué cosa? El teorema de las cuerdas. Muy bien, hemos aplicado ahí el teorema de las cuerdas. ¿Ok? Completen ese problemita. Para el otro problemita necesito un poquito más de espacio. Completen la 14 para poder subirla a 15. Porque en el problema 15 me pide calcular CL, ¿cierto? Necesito completar la circunferencia. Hay que completar la circunferencia porque si ustedes se dan cuenta de que CA es una secante, ¿cierto? CA es una secante, intersecta a la circunferencia en 2 puntos, en A y en L. Faltaría completar CO, porque O es el centro, mira. Entonces necesito toda la circunferencia, ¿cierto? Necesito toda la circunferencia para poder aplicar el teorema de la secante. Claro, porque ahí veo 2 secantes. La primera secante sería CA y la otra prolongando, alargando, ¿cierto? C y lo prolongo. ¿Ok? Voy a completar ahí la circunferencia para poder desarrollar. Me avisan si ya completaron el problema número 14 para continuar con el problema número 15. Muy bien, Yasuri. Ya completamos ahí, a ver. Muy bien, Tracy. A ver, ¿quién más veo por ahí? Francisco, ok, listo. Pasamos al problema 15. Problema 15. Muy bien, William, Duana. Pero, profe, A ver, falta por ahí su compañero. Muy bien. Ahí está. No olviden que en el problema 15, a ver si nos da tiempo para el gráfico, para completar el gráfico, vamos a calcular CL. CL es parte de la secante. Mira, la parte externa de la secante es CL, ¿cierto? Ahí está. Listo. ya, profe, listo. A ver. Vamos a subirlo entonces, a ver si me da el tiempo. Borramos todo. Acomodamos la figurita. A ver, vamos a dejar solamente acomodado porque nos gana el tiempo. A ver, aquí lo que vamos a hacer para este problemita es completar la circunferencia. Voy a completar esa circunferencia para poder desarrollarlo. Un poquito más acá. Vamos a completar la circunferencia de la siguiente manera. A ver, porque esta es la cuarta parte de la circunferencia, yo puedo completarlo acá. A ver, aproximadamente lo completo. Y sería, a ver, aproximadamente. Ahí está. Listo, ¿cierto? Hay que completar la circunferencia porque este es el centro. ¿Y qué más, profesor? Y alargo CO. Lo alargo hasta intersectar con la circunferencia. Ya ustedes lo dibujan bonito. Ahí está. Por acá le pongo el punto P de repente. Listo, profesor. ¿Y puedo aplicar qué cosa? El teorema de la secante. Mira, aquí tengo una secante, CA es una secante y CP es otra secante. Tenemos 2 secantes. ¿Puedo aplicar qué cosa? El teorema de la secante. Pero como OB es radio, OP también debe ser radio, ¿cierto? Porque es el centro de la circunferencia. Ya tengo los datos para poder calcular, pero CL es X. Faltaría calcular qué cosa? Toda la secante. ¿Y cómo calculamos toda la secante? AC en el triángulo rectángulo, pero eso lo hacemos la siguiente clase, jóvenes, porque ya nos ganó el tiempo. Nos ganó el tiempo, nos quedan segundos solamente. Nos quedan segundos. Chao, ¿Listo, profe, profesor? gracias. Gracias por su atención, Gracias, profe. participación. Chao. Nos vemos, chicos, chicas. Hasta la próxima. Gracias, Hasta más chao. tarde. Más tarde nos vemos en trigo. Chao. Listo, nos vemos, chicos.